y firmeza de la izquierda de El Salvador. Sean todos bienvenidos, bienvenidas, compañeros de la Comisión Política del FMLN, los diferentes organismos, estructuras partidarias, la militancia y amigos en general, compañeros y compañeras del movimiento social, compañeros de la ciudad, veteranos y veteranas de guerra y los amigos de la prensa. Vamos a dar inicio de manera formal a este pequeño simbólico para nuestro pueblo, para la militancia, con el himno del partido. Por favor, les pedimos con el puño izquierdo en alto. Será el que nos guiará a la victoria final, hermanos unidos para combatir. Avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Para mundo Marte nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella en sendero nos señalará. Para Mundo Martín, tiene abiertos caminos libertarios, donde transita la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos. ¡Que viva! ¡Que viva el FMLN! ¡Que viva! A continuación, tendremos las palabras por parte de la familia Handal a cargo del compañero Carlos Castaneda, actual miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del FMLN. Compañero Carlos. Si puede usar el megáfono. Dos. Bueno, el megáfono lo vas a ocupar. No, bueno. No hay micrófono. No, es que no hay micrófono, solo es para el video. En nombre de la familia Handal, José Orlando Handal, Jorge Shafik Handal Vega, Erlinda Handal Vega, Anabela Handal, he sido delegado para, en nombre de la familia Handal, expresar estas palabras en el 18º aniversario de la partida física de nuestro querido e inolvidable Shafik Jorge Handal. Tony Handal, Farid Handal, Betty Handal y Miriam Handal ya no están físicamente, pero aquí está la familia de los que están actualmente y los que han partido. Compañeros, miembros de la Comisión Política del FMLN, del Consejo Nacional, compañeras y compañeros militantes. En primer lugar, permítame saludar la presencia de todas y todos en este magno homenaje a Shafik Jorge Handal, nuestro eterno comandante Simón, a 18 años de su partida física. Shafik, líder popular y dirigente por excelencia de nuestro partido, decidió consagrar su vida a la lucha contra la dictadura militar y contra la pobreza y marginación que desde hace siglos ha mancillado al pueblo salvadoreño. Luchó desde su juventud como organizador estudiantil, como activista social, como militante revolucionario y pensador político. Sufrió persecución, cárcel, torturas, exilio y ataques de todo tipo. Décadas de lucha constante e infatigable
en favor de nuestro pueblo, convirtieron a Chafik en el más influyente dirigente de nuestro partido después de la firma de los acuerdos de paz. Nos señalaba el rumbo y nos marcaba el paso como organización, como movimiento, como frente y como expresión política e ideológica. Siempre nos recordaba que con los acuerdos de paz dejamos las armas y nos convertimos en un partido legal con un solo fin: seguir participando activamente en la lucha política para transformar el país. Así entramos al sistema con la decisión de luchar persistentemente para completar la revolución democrática y avanzar hacia una sociedad con mayor desarrollo, con justicia social y con participación democrática, es decir, hacia una sociedad socialista. Qué gran ejemplo y legado de lucha nos dejó Chafik Handal, así como tantos otros: Mélida Anaya Montes, comandante Ana María, Rafael Arce Sablac, nuestro querido Lito Sablac, Lil Milagros Ramírez, Rafaela Guiñada Carranza, Dima Rodríguez, Mario López, grandes luchadores sociales que nos inspiran a seguir avanzando. Hace 18 años, el 24 de enero del 2006, Chafik Handal partió físicamente. Unas semanas antes, en el Día de la Constitución, denunció los continuos atropellos a esta, llamándole sin reservas, cito, cadáver insepulto, acribillada, apuñalada, que se saca cada año para ponerlo sobre la mesa y rendirle homenaje. Cita de Chafik. En su discurso, Chafik dijo que aunque la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, nuestra Asamblea Legislativa da la espalda al mandato ciudadano. También invocó el deber constitucional de discutir los proyectos de ley y no aprobarlos en los tristemente célebres madrugones. Hoy lo hacen los apacha botones. Nos recordó que el artículo 218 establece que los funcionarios están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada, y que no pueden hacer política partidista. Veamos los actuales acontecimientos en plena campaña electoral. En la actualidad, el gobierno de turno ni siquiera se atreve a mostrar la Constitución de la República, sino que la esconde pérfidamente, premeditadamente o interpreta maliciosamente para seguir violando los derechos de la población. Ese modelo del yo quiero, yo digo, yo impongo, yo me las invento, ha surgido con creces en los últimos 5 años, producto de la maquinación de la nueva élite económica junto a la más rancia burocracia gubernamental, quienes violan con gran arrogancia nuestra Constitución. Esos grupos de poder económico promueven permanentemente el uso indebido de las instituciones del Estado. Los ejemplos abundan: aprobación de leyes abusivas con modificación de agenda y dispensa de trámite, uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, régimen de excepción y otras tantas violaciones. En esta coyuntura tienen a su servicio a la Sala de lo Constitucional, a la Corte de Cuentas, al Tribunal Supremo Electoral, que no garantiza ni transparencia ni justicia electoral. Por eso, en estos momentos, el mejor homenaje a Chafik es que día a día las y los revolucionarios mantengamos la claridad en el objetivo estratégico de la lucha: la transformación de la sociedad salvadoreña en favor de los intereses de las grandes mayorías. Para ello debemos reconocer tanto los aciertos como los desaciertos y debilidades de nuestro partido, pero sobre todo debemos transformar en acumulación lecciones y experiencias aprendidas en la actual etapa especial en que vivimos. Compañeras y compañeros, para honrar a Chafik debemos acudir siempre al diálogo y la procura de la paz, pero con dignidad, defendiendo los valores del partido, con ética, con transparencia y luchando implacablemente contra la corrupción.
Hagamos los esfuerzos por unificar a las expresiones sociales, políticas, democráticas, populares, revolucionarias y progresistas salvadoreñas en una sola estrategia para enfrentar la nueva dictadura en nuestro país. Reconozcamos los aportes de miles de hombres y mujeres en el proceso de lucha política, social, militar y diplomática que llevó 12 años y que culminó con la histórica firma de los acuerdos de paz en Chapultepec. Debemos recordar, como proclamó Chafik en ese momento histórico, que nos constituimos como partido político para participar dentro del sistema. Y cito las palabras de Chafik: no como ovejas descarriadas que vuelven al redil, sino como enérgicos luchadores por los cambios que necesita nuestra sociedad. Chafik, por ti y por todos los compañeros y compañeras que han caído y siguen cayendo en la lucha por la libertad de nuestra patria, decimos: la lucha continúa, que es una expresión lapidaria de los ajustes y reajustes que hay que hacer en la lucha político-social y en estos momentos electorales. No quiero dejar aún de mencionar lo siguiente, camaradas. En el discurso ante la tumba de Marx, de Federico Engels, el 14 de marzo, a las 3:45 de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas lo dejamos 2 minutos solo y cuando volvimos lo encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre. Es de todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este hombre. Muy pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca. 1883, cuando el 24 de enero del 2006, nuestro querido e inolvidable Chafik regresaba de Bolivia de la toma de posesión del presidente Evo Morales, la noticia nos impactó y nos dejó fríos en la tarde de aquel día, cuando, producto de un infarto cardíaco, recibíamos esa fría noticia. El impacto por su muerte causó inmediatamente en la militancia impactada, impactó al pueblo salvadoreño, a la militancia. Perdíamos a alguien como Chafik, luchador de toda la vida, líder indiscutible revolucionario de El Salvador, de América Latina, con prestigio, con respeto y reconocimiento por la izquierda, incluso por la derecha mundial. ¿Qué falta hace Chafik? ¿Qué falta hace Chafik? Para que terminemos de corregir lo que tengamos que corregir. Lo decía hoy, que estamos lucha electoral, cito a Chafik. La lucha electoral, además, debe desarrollarse en función de la ampliación de la organización social y el afianzamiento del protagonismo de la sociedad civil, de manera que el ejercicio del poder no se reduzca a puros actos de gobierno. Hay que hacer algo más, la organización popular de nuestro pueblo, de nuestra sociedad. Cito a Chafik. Y Chafik, aquí está tu pueblo también, salvadoreño y palestino. ¡Viva Chafik! ¡Viva! El genocidio, no hay genocidio que no sea bestial, maldito. La masacre de la población palestina. Aquí queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina. El respeto a los derechos humanos. Por supuesto que esto significa mucha lucha y mucha sangre, pero no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista. Y tarde o temprano, el pueblo palestino debe de gozar de sus elementales derechos a la vida y a la existencia. Es la proclama de las Naciones Unidas, por si alguien se quiere salir del guacal. Los 2 estados, la propuesta de 1948. Aquí estamos, Chafik, para rendirte ese homenaje. Hace falta Chafik y lo tendremos siempre de brújula
compañeras y compañeros. Muchas gracias en estos 18 años de la partida física de nuestro querido e entrañable compañero Chafik Jorge Handal. Muchas gracias. Carlos Castaneda. A lo largo del desarrollo de la vida del comandante Simón, también él abogó siempre por la unidad del partido, la unidad del pueblo, Chafik amigo, Chafik militante, Chafik guerrillero. Y en ese momento también hay camaradas que compartieron muchos elementos, muchas experiencias, y para ello hacemos el llamado al compañero Carlos Ruiz, representante de la Comisión Política del FMLN. Buenas tardes, compañeras y compañeros que acompañan este evento en esta tarde. Un evento que nos llama a hacer reflexiones y a tomar decisiones. Como acabo de escuchar, Chafik es un hombre que toda su vida la dedicó a la lucha del pueblo salvadoreño. Hay que recordar que a los 13 años de existencia se estaba involucrando y comprometiendo con la batalla. Con la batalla por el derrocamiento de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Y desde ese momento en adelante, su compromiso creció, sus responsabilidades crecieron dentro del movimiento popular. Y en cada momento que se fue dando la batalla, Chafik siempre estaba presente como joven, como estudiante universitario. Lo hizo como persona adulta. Yo no puedo decir que conocí a Chafik en el 44. Pero sí puedo decir que conocí a Chafik en el 60. Ahí es donde empecé el conocimiento de Chafik Jorge Handal. Siempre en la vida clandestina. Es decir, se batallaba por la derrota de la dictadura militar, pero tenía claridad de que no bastaba con derrotar a la dictadura militar. Era necesario desmontar todo el andamiaje que ellos habían instalado. Y esa fue la tarea en la que se involucró. Y cuando lo conocimos nos mostró el camino y la ruta por donde teníamos que transitar. Chafik expresaba el análisis y la profundidad del conocimiento cuando hablaba de la unidad. Porque hoy muchos hablamos de la unidad, pero la unidad conveniencia, si le conviene. No de la unidad que le ayude al pueblo a resolver. Me refiero entonces que es la unidad en donde se pone por delante los intereses generales del país y se someten los intereses particulares. De eso estaba hablando Chafik. Y así nos enseñó a pensar. Así nos mostró el camino. Ir construyendo la unidad. Uno puede recordar los tiempos antes de que surgiera el FMLN. Había batalla entre las organizaciones revolucionarias. Había competencia entre las organizaciones revolucionarias. Y Chafik, junto a otros pensadores latinoamericanos, y que hay que referirnos, junto a los compañeros sandinistas, junto a Fidel Castro Ruz, junto a otros dirigentes latinoamericanos, hicieron el análisis y llegaron a la conclusión que así queríamos ir abriendo las puertas democráticas de este país, teníamos que unir al movimiento popular y particularmente al movimiento revolucionario. Y así se hizo. Y fue una batalla permanente, sin descanso. Cuando él hablaba entonces, y como dijo aquí un compañero, Chafik siempre estuvo preocupado, el pueblo, el país, tiene la estructura orgánica necesaria que le permita caminar hacia su liberación, y en eso se concentró
junto a otros dirigentes que ya han sido mencionados aquí. Es decir, se concentró con aquellos compañeros que debíamos cada quien ir interpretando el momento, pero no haciéndole concesiones a las prácticas inadecuadas que se tienen normalmente en una sociedad como la nuestra. Él siempre tuvo esa condición, siempre estuvo abierto a apoyar todo aquello que razonablemente nos condujera, por un lado a la unidad, pero por otro lado a la organización del pueblo, que los condujera a crear la estructura. Y así surge el FMLN en 1980, el 10 de octubre. El 10 de octubre solo marca un periodo muy largo del pueblo salvadoreño que había estado sometido a meter la espalda nomás cuando los regímenes de turno decidían reprimir a sangre y fuego las luchas del pueblo salvadoreño. Pero se llegó el momento de que había que responder en el mismo terreno, y eso fue la batalla que dieron la organización de la lucha, cambiándole la forma de lucha, de la lucha económica, de la lucha política, de la lucha ideológica a la lucha militar. Y eso fue lo que permitió conocer aquellos acontecimientos. Crear la vida del FMLN, que fue capaz no solo de desmontar la dictadura, sino que fue capaz, muy capaz, de desestructurar muchas de las estructuras que habían sido montadas. Hay que acordarse cómo se le dio liquidación a la Guardia Nacional, cómo se le dio liquidación a la Policía Nacional, a la Policía de Hacienda, a las bandas criminales llamadas Orden o Defensas Civiles. Fue obligada la dictadura a desmontar todo aquello. Esas eran las batallas. Sin embargo, quedaron vacíos. Y uno de los vacíos fue la lucha económica. Y en eso, por eso es que él decía, hemos estado, yo quiero en esto hacer hincapié, hemos venido no como ovejas descarriadas que vuelven al redil, sino que hemos venido como enérgicos combatientes y nos introducimos al sistema, pero no para darle vida, sino para destruirlo. El sistema debe de ser destruido si queremos que las cosas cambien. Y en ese sentido, son de las cosas que debe pensar el FMLN, si las ha hecho, si las está haciendo o no las está haciendo. Porque si no las estamos haciendo y no cambiamos de conducta, estaremos diciendo que conmemoramos a Chafik, pero será del diente al labio, no será en la profundidad del pensamiento. Es necesario entonces siempre hacer discusiones, reflexiones que nos conduzcan a eso. Se firmaron los acuerdos de paz y entramos a la batalla política partidaria. Fueron todavía largos años de lucha de Chafik, desde el 92 hasta el 2006. Y uno debe recordar el compromiso de un hombre como Chafik, que no jugaba con las palabras, que entendía su contenido, que incluso creo que por un lado la familia, por otro lado las estructuras partidarias le estaban diciendo, Chafik, pensá si debes ir o no debes ir a Bolivia por el riesgo que se tiene que subas a esas alturas. Y hay que recordarse, un viernes antes de la salida de Chafik a Bolivia, sometió ese acto a la voluntad del pueblo salvadoreño, preguntándoselo allí en la Plaza Barrios. Allí le preguntó, ¿ustedes creen que debo asistir o que no debo asistir? Y la gente le contestó, Chafik, debes estar, porque debía imaginarse que una figura como Chafik no debía de faltar en aquel gran evento donde una Bolivia que había arrastrado décadas y décadas de represión estaba encontrando un camino diferente. Y entonces la gente le dijo, sí, Chafik, tenés que ir. Él era consciente del riesgo, pero lo asumió. Y todos sabemos cuánto se pagó por ello.
Y el FMLN es el que más ha sentido, y hablo del FMLN que busca transformar esta sociedad. Es el que más hemos sentido el vacío. Es decir, hasta hoy no ha emergido el cuadro capaz de sustituir a Chafik Jorge Handal como el dirigente claro, el dirigente firme y el dirigente capaz de estructurar la batalla del pueblo salvadoreño. Lo estamos sintiendo todavía. Es más, hoy hay quienes dicen saludar a Chafik y agarran eso como escudo para esconder sus propios defectos, que además tienen conciencia de que lo llevan. Y yo creo que en ese sentido es que debemos hacer la reflexión. O le hacemos un homenaje justo y profundo a Chafik, o no juguemos con su imagen. Esto es importante. Es decir, seamos consecuentes como vivió Chafik. Chafik toda su vida son más de 60 años de servicio al pueblo salvadoreño. Y nadie puede decir que Chafik le dejó a sus hijos grandes recursos, grandes capacidades económicas, los dejó preparados para enfrentar la vida. Pero no les entregó posesiones porque él no las tenía. La gran posesión de él era la brillantez de su pensamiento y la capacidad de análisis que ayudaba a ver claro, y eso se mostró durante la guerra cuando eran los debates en la comandancia general. Pero también se mostró en la conducción política del FMLN, y todos debemos de recordar cómo bajo la conducción de Chafik el FMLN siempre fue en crecimiento, nunca fue hacia abajo. Y si alguien en su participación para puestos populares le dio un gran impulso al pueblo salvadoreño fue Chafik. Hay que recordar la campaña del 2004. Nunca antes el FMLN había logrado recoger tanta fuerza que incluso la derecha tuvo que recurrir al más vulgar fraude para impedir su llegada.